¿Qué tal, amigos? Yo soy Víctor López. Estamos en nuestro podcast semanal Bolígrafos. Hoy con un invitado muy especial. Fue ministro de Estado, ministro de Justicia. Ya les voy a contar de quién se trata. Wilson Ruiz Orejuela es un abogado y jurista colombiano, doctor en Derecho y especialista en Derecho Administrativo, con una amplia experiencia profesional en Derecho Público, además de contar con profundos conocimientos del contexto jurídico colombiano. A lo largo de su vida pública, ha recibido reconocimientos de múltiples entidades del Estado colombiano, como la rama judicial, el Congreso de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, entre otros. Doctor Wilson, gracias por acompañarnos en nuestro podcast semanal. Gracias, Víctor, muy contento, pues vengo del Valle del Cauca, también donde yo nací, y bueno, este clima no me es muy ajeno, acá di clase muchos años, estoy muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, usted viene a hablarnos de un tema que a nosotros particularmente en la región Caribe nos entusiasma, hablar de descentralización. Tenemos 40, 50 años de estar hablando de ese tema y a veces nos desestimulamos. ¿Por qué cree usted que es el momento adecuado para que el país comience en ese proceso? Esto es muy sencillo, Víctor, y todos los que nos ven y nos escuchan. Es muy sencillo una regla en la cual todo lo que recojan los departamentos debería de quedarse en los departamentos. Estamos a puertas de que finalmente logremos el objetivo, y es que se recojan las firmas del referéndum, pase por el Congreso y luego por la Corte Constitucional y citen a que la gente vote sí por el referéndum. ¿Qué queremos hacer? Modificar el artículo 298 de la Constitución Nacional, en el cual va a permitir que los recursos que se cojan, como el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio, lo puedan administrar directamente los departamentos y se van a beneficiar lo que es salud, infraestructura, educación, entre otros. Pero hagamos entonces un poquito de pedagogía, dado que usted es docente. ¿Qué hay que hacer para esa colecta de firmas y cuántas se necesitan? Sí, necesitamos legalmente el 5% del censo electoral, que está en 39 millones. Estamos hablando aproximadamente 1.950.000 firmas, pero por toda la experiencia que tenemos, Víctor, le vamos a meter, la meta son 4 millones de firmas, recoger 4 millones de firmas. ¿Para qué? Para ir a la fija, porque hay mucha gente que, infortunadamente por desconocimiento, pues firma mal, toma mal los datos, entonces siempre jugamos con el doble para que la registraduría nos apruebe y nos avale efectivamente para arrancar con el referendo. Bueno, pero exactamente qué debe hacer el ciudadano, qué debe hacer la academia y qué debemos hacer nosotros desde los medios de comunicación, porque le confieso que el tema está un poco dormido en la región. Sí, no, Víctor, está muy bien. Ten en cuenta que esto lo aprobó la registraduría hace apenas 15 días. Arrancamos por Antioquia. Tenemos grandes noticias. Allá en Antioquia y el eje cafetero se han recogido más de 200.000 firmas. Y desde luego, mi venida, la llegada mía acá a la costa y todo es precisamente para empezar a mover la gente que nos va a colaborar con las famosas firmas. Actualmente estamos a pulmón, como se dice, a puño limpio, para que la gente nos firme. Y a mí se me han llamado muchísimo, desde luego, ya mi equipo, para que empecemos a recaudar las firmas. Bueno, los antioqueños son muy dados a la federalización. Nosotros no tanto. Nosotros queremos un poco de descentralización administrativa con recursos. ¿Qué hay de un lado al otro en este proceso? Mi querido Víctor, sí, precisamente han querido satanizar la figura, pero en ningún momento nosotros queremos que Colombia sea un Estado federal. Todo lo contrario, tú lo dijiste al comienzo. La Constitución del 91 habla de lo que es la descentralización y efectivamente hay entes territoriales. Lo único que tenemos que hacer es que las entidades territoriales, los departamentos, administren sus propios recursos. Solamente esa modificación del artículo 298 y se va sin ningún problema. ¿Qué papel jugarían ahí la RAT? Nosotros estamos ahí más o menos despertando ahí en la RAT Caribe. Hombre, yo considero que cada departamento de estos que participa en la RAT va a desempeñar un papel fundamental para poder que se entren a beneficiar. Ustedes aquí tienen graves problemas, por ejemplo, en materia de servicios públicos. Claro. Aquí yo veo que cobran de una forma exagerada los servicios. Mucha gente les cancelan su servicio de energía porque no la pueden pagar. Incluso me he enterado que hasta sin haber llegado en la fecha de pago les cortan los servicios de una forma, digamos, arbitraria e ilegal.
De modo que las RAD aquí nos van a servir muchísimos. ¿Para qué? Para poder que muevan en cada municipio, en cada departamento fundamentalmente, todo el tema de las firmas para el referente. Los críticos de este proceso descentralizador creen que si evolucionamos allá, eso se va a armar un tema muy burocrático. Algunos lo conciben de esa manera. Lo primero que te quiero decir es que no es solamente este gobierno que tenemos actualmente nacional. Esto viene, mi querido Víctor, de hace muchos gobiernos atrás, en el cual el sector central entra, digamos, a monopolizar todos los recursos. Aquí en ningún momento se va a presentar esa figura. ¿Por qué? Porque es darle a cada parte lo que necesita, lo que se merece cada uno. Qué bonito que tú pagues tus impuestos y diga, oiga, empezaron las vías a mejorarse, oiga, la salud empezó a mejorar, oiga, la educación, con más escuelas, más colegios. Pero no hay derecho pues que la nación, en el cual le da el 10% a los municipios, 5% a los departamentos y el 85% se desvanece. La idea es que esos departamentos tengan ese flujo, ese dinero como tal. Otra cosa, digamos, importante, mucha gente se preocupa, uy, ¿qué tal que nos llega poquita plata de la nación y ahorita nos la van a quitar? No, señor, se le garantiza que el ingreso va a ser mínimo del 50%, es decir, si un departamento recibe, por ejemplo, un billón de pesos, va a recibir 1,5 millones como mínimo. O sea, se parte de allí porque ya se ha hecho el equilibrio presupuestal y el Fondo de Solidaridad va a ser para todos esos departamentos. Ahí lo importante que es, mi querido Víctor, nosotros calculamos que esto esté entrando en vigencia dentro de 2 años aproximadamente por todo el trámite que se viene. ¿Qué quiere decir? Que estaríamos a un año larguito de elegir los nuevos gobernadores, si Dios quiere, que la gente sepa elegir un gobernador, que deleguen un buen secretario de Hacienda para poder que administre muy bien los recursos. Bueno, pongámonos en modo optimista. Sí. Sale adelante el proceso. Ajá. ¿Los gobernadores quedarían facultados para crear otras cargas tributarias? No, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que los municipios, los departamentos, obvio que pueden, digamos, recibir contribuciones, que es lo que la ley les faculta, pero generalmente todos los impuestos tienen que pasar por el Congreso de la República. Repito, a los entes territoriales les es permitido cobrar algunos impuestos o contribuciones, pero en ningún momento se van a afectar ni se les va a imponer más impuestos a la gente para nada. ¿Qué cálculo tienen ustedes? ¿Cuántas firmas necesitamos en el Caribe colombiano o aportar desde el Caribe colombiano? Yo le pongo, sin ser pesimista ni nada, que nosotros aquí solamente la costa nos puede estar aportando unos 800, 900 mil votos, firmas, perdón. Bueno, yo lo voy a contar y de pronto se le queda esto aquí hubo un proceso que seguramente se lo han contado, usted lo conoce. Se llama Voto Caribe. Hubo un ejercicio que se hizo hace 20 años. Fue simbólico. Se le envió un mensaje al entonces presidente Gaviria. Se recogieron 3.600.000 firmas. Y se hizo a través de Telecaribe y vía medios de comunicación. Se lo dejo ahí, que es posible que ese instrumento pueda ayudar. Qué bueno, ¿ah? Pues te cuento que vamos a investigarlo, porque todo lo que nos pueda ayudar sería buenísimo para que la ciudadanía pueda estar más al tanto de esto y poderlo proyectar como tal para sacarlo adelante. Bueno, le voy a cambiar aquí de frente. Sí. Vamos a hablar de su paso por el Ministerio de Justicia. ¿Qué pasó durante el gobierno Duque? Usted fue ministro 2 años, que se quedaron engavetadas o se quedaron embolotados los proyectos carcelarios en el país que hoy tanto se requieren. Mi querido Víctor, infortunadamente 2 años es poco, pero te quiero decir que durante esta administración entregamos más de 5.000 cupos carcelarios en todo el país. Barranquilla, uno de los que más se benefició, entregamos en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, por ejemplo. Itagüí, Valle del Cauca, Nariño, entre otros. Dejamos en construcción también Sabanas de San Ángel, aquí en el Magdalena. Yo creo que tiene que estar en un 30 o 40%, en el cual albergaría 1.700 internos. Es un centro de reclusión muy bueno. Tenemos otro aquí en Riohacha, que ya también me dicen que ya va como en un 40, 50%. Ahí hubo un poquito de oposición por parte de los indígenas, de los guayú, pero ya finalmente la obra ha retomado el rumbo que es. Tenemos la del Pílamo en Risaralda, también para 1.000
700 internos. ¿Qué quiere decir? Que dejamos proyectados estos centros de reclusión para los próximos años. Y también con el COMPES dejamos proyectados casi 10.000 cupos carcelarios. También en el tema de reclusión, nosotros dejamos trabajando más de 50.000 internos del país, dejamos en educación estudiando a más de 30.000. Yo le aposté mucho a las panaderías, aquí en Barranquilla también hubo. Se creó un centro turístico en la vía Calarcá en el Quindío, a través con la ONU, que nos ayudó mucho, Naciones Unidas, para construirlo. Muy bueno, Pierre Lapac nos ayudó muchísimo con ese tema, atendidos por los mismos internos, entre otros. Entonces siempre trabajamos mucho a la piscicultura, todo ese tipo de cosas. Pero infortunadamente este gobierno, yo me desmotivé mucho cuando dijeron que no iban a construir un solo cupo carcelario. Y si usted mira los índices de criminalidad en el país, hemos crecido de una forma sorprendente, de una forma desproporcionada. El secuestro, las extorsiones, los homicidios, los hurtos callejeros. De modo que yo considero, como el ministro de Justicia y el magistrado y presidente de las Cortes, que mientras la delincuencia siga campeando en el país, necesitamos más y más cárceles. Y yo te lo diría, apostémosle a cárceles, centros de reclusión, en lugares apartados, en un lugar apartado como en un rincón de la selva, o también no porque un barco cárcel. Y si algún día el Ministerio de Ambiente lo permitiera, a las autoridades ambientales, como funcionaba Gorgona anteriormente. Pero te aseguro que perfilamos 250, 300 grandes delincuentes de esos de las cárceles, y te lo aseguro que la extorsión y el secuestro empieza a bajar considerablemente. De modo que nosotros, yo cada día quisiera hablar menos de cárceles. Ahí me parece que es más bonito hablar de educación, de salud, pero con tanta delincuencia que hay, necesitamos más cárceles necesariamente. Y otra cosa que tú hablas del sometimiento. Ahí me parece que puede haber una escarcelación de personas, claro que sí, siempre y cuando tengan derecho a ello. Okay. Recuerda que yo recibí el hacinamiento en el país con el 56.5% y la logré bajar, primera vez en toda la historia, 16.5%. ¿Cómo lo hice? Visitando más de 50 cárceles, mi querido Víctor. Acuérdate que usted me veía a mí en todas las cárceles del país. Aplicamos todos los subrogados penales con los jueces de ejecución de pena. Los llevaba allá para que me ayudaran. También aplicamos el decreto del COVID por el tema de morbilidad. La gente que tenía más de 65, 70 u 80 años, también empezamos a decirle a los jueces, hombre, ya a esa gente le queda poco de vida, vamos a empezar a darle libertad. Sacamos más de 40.000 internos, Víctor, de todo el país. ¿Qué hicimos? Como descongestionamos las cárceles de orden nacional, empezamos a sacar los internos de las URIs y estaciones de policía, que es donde más se violan los derechos humanos de las personas, porque cómo es posible que un baño para 200, 300 internos. Y hoy estoy muy desmotivado, muy desanimado, porque volvieron a presentarse todo el atiborramiento en Colombia, repito, porque no están construyendo cárceles. ¿A usted le gusta el modelo carcelario de Bukele? A mí me gusta ese modelo, pero Colombia no es El Salvador. Aquí lo que nosotros necesitamos, yo diría unas 2 o 3 centros de reclusión para unos 10.000 internos, está bien, en 3 sectores bien buenos de Colombia, para poder livianar a todos las URSS y estaciones de policía. Y lo otro, recuerda que mi equipo y el suscrito promovemos la Ley de Seguridad Ciudadana, la cual permite la modalidad de construcción de cárceles bajo la modalidad APP, o sea, Alianza Público-Privada, claro, en el cual los empresarios participan, construyen las cárceles, centros de reclusión, y ellos las entregan con vigilancia privada. Ya se acaban. Perdón que le haga un paréntesis. ¿Sí cree usted que hay motivación del sector privado de meterse en este tema? No, están un poco desmotivados por el gobierno que tenemos actualmente, porque decenas de empresarios se han ido del país, hasta multinacionales y todo. Hay que volver a crear la empresa, que esto genera riqueza, genera educación, toda la parte socioeconómica. Entonces termino con esta modalidad APP, participan los empresarios. Cada interno nos cuesta 2.300.000, 2,5 millones, Víctor. ¿Qué quiere decir? Que el empresario, una especie de concesión, construye la cárcel y desde luego ahí participa económicamente el municipio o el departamento. Y con esos recursos que se le paga a los empresarios, al sector privado de alimentos y de cárceles, se le va a pagar a este empresario 25 o 30 años y nos va a entregar el centro de reclusión con vigilancia privada, nos lo va a entregar alimentándolos bien y buenas instalaciones. Y acabamos un poco con ese tema de los sindicatos del INPE, que tanto daño le han hecho al país. Es que a mí los tiempos no me dieron, pero yo creo que un ministro de Justicia, empezando a tener una oportunidad bonita,
para algún día pensar en reformar el IMPEC de fondo, como tiene que ser. ¿Qué haría usted con el IMPEC? ¿Lo acabaría totalmente? Yo creo que el IMPEC necesita una reestructuración de fondo. Una reestructuración en el cual no pueden haber más de 80 sindicatos en el país, hombre, administrándolo. Todos los temas de corrupción que nosotros vivimos al interior, mucho esfuerzo hacíamos nosotros a través del general Botero, un gran general Mariano Botero, en el cual este hombre conmigo luchó casi durante 2 años para poder trasladar internos de alta peligrosidad, pero interno que nos amenazara o cualquier cosa, nosotros íbamos y lo trasladábamos de una. Y los extraditables, acuérdate que nosotros extraditamos 432 delincuentes del país. ¿No es equivocado el modelo de nombramiento de los directores de cárceles? Hombre, algún día tenemos que pensar de que esos nombramientos tienen que ser por méritos y meter ahí en esos cargos a gente que realmente sea de peso. Nosotros intentamos por todos los medios colocar gente valiosa, gente buena, porque repito, por un director de una cárcel no podemos decir de que todos son igual. Yo creo que hay que creer en la gente y darle mucha confianza, pero hay que meter gente con una buena estructura y que sepa de dirección y manejo de cárceles. Bueno, me salto a otro tema. Sí. Usted está en tránsito porque quiere ser Procurador General de la Nación. ¿Cuál es la visión que usted tiene de la Procuraduría como Ministerio Público cercano al ciudadano? Hay muchos cuestionamientos sobre el poder sancionatorio, en fin. Víctor, yo fui procurador delegado ante el Consejo de Estado. Yo fui magistrado de la Sala Disciplinaria de la Judicatura. He litigado por muchos años en este campo también. Y efectivamente, un ministerio público no lo podemos confundir como funcionan en otros países en el cual manejan la parte delictual. No, la Procuraduría es un ente rector y protector de los derechos humanos. La Procuraduría es un ente que no la podemos eliminar, la tenemos es que darle más y más dientes. La gran pregunta mía es, ¿cómo vamos a dejar a los servidores públicos sin que haya una sanción disciplinaria? Hay que fortalecerla para que la gente sienta ese respeto institucional hacia la Procuraduría. Lo otro, aquí necesitamos gente que sea menos sabia y que realmente sepa administrar justicia, que realmente maneje la parte humana. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder entrar a fortalecer la Procuraduría. La Procuraduría es una entidad que, aparte de que es bien interesante desde el punto de vista de los derechos humanos, disciplinaria, es una entidad que tradicionalmente ha generado mucho respeto. Hay que volver a recuperar toda esa confianza en la nueva procuradora, en el procurador que llegue o procuradora que llegue. Y esa discusión que hoy tiene el presidente, que la inició cuando fue alcalde de Bogotá, que la Procuraduría no sea sancionatoria de los funcionarios elegidos popularmente. Hay un vacío, mi querido Víctor. Hay una sentencia del año 2023 de la Corte Constitucional que ha ido zanjando el tema. En estos momentos tenemos un grave problema, y es que cuando la Procuraduría dicta un fallo, pues infortunadamente entran el Consejo de Estado y con una razón muy válida, porque no está reglamentada debidamente, a decretar nulidades, echarla para atrás. Eso es válido completamente. ¿Por qué? Porque se generó un vacío a raíz de todo el sistema interamericano, en el cual manifiesta que no puede un órgano administrativo entrar a sancionar a funcionarios de elección popular. De modo que hay que entrar a zanjar la diferencia, a ver cómo se entra en una especie de acuerdo para que la Procuraduría cabalgue en el sentido que es, para que no se quede la impunidad en materia disciplinaria de los servidores públicos. Bueno, ¿y cómo se ve usted en el partido? Jugando el partido. No, mi querido Víctor, soy un hombre muy tranquilo. Yo, con todo respeto, estoy acostumbrado a no preocuparme de la persona que compite conmigo. Soy un hombre muy tranquilo. Me encanta mucho la competencia por mérito. Estoy seguro que el Consejo de Estado es una corporación que mira mucho los méritos, la hoja de vida, la experiencia de los candidatos, y por eso me metí con mucha tranquilidad. Y yo creo que tenemos una muy bonita oportunidad para ayudar al país y que esto continúe en materia de derechos humanos como tiene que ser. Voy a terminar con un tema académico. ¿Hay excesos de abogados en el país? Víctor, Colombia, después de Costa Rica, por cada 100.000 habitantes es el que más abogados produce, más abogados saca. Cuando yo fui presidente de la Sala Disciplinaria y de la Judicatura, nosotros sacábamos cifras escalofriantes, más de 15.000 y 17.000 abogados sancionados, más de 2.500 fiscales y jueces sancionados en el país. Yo considero que lo más importante aquí es frenar las universidades de garaje. Yo creo, imagínense, en mi caso particular, yo me voy volviendo viejo, Víctor, ya voy hacia las cuentas, ya son 30 años de haber egresado de mi carrera. No, usted y yo estamos en la segunda juventud.
Entonces 30 años de egresado, entonces ya, y yo que me formé en la rama judicial, es que yo fui mensajero del Colegio de Abogados Penalistas. Yo fui vendedor ambulante de los 7 añitos, pero nunca dejé de estudiar, fui muy buen estudiante. A los 18 arranqué en la rama judicial, imagínese usted. Luego litigando, dando clases, y considero que me falta tanto por aprender en el derecho, Víctor. Ahora, ¿cómo podemos explicarnos que un abogado lo formen en 6 semestres, hombre? Eso me parece a mí que es una vergüenza. Esta carrera es tan completa, es tan interesante, tan integral, que uno mínimo requiere 10 semestres y metidos de fondo en la universidad. De mí se burlaban mucho en la universidad. Pero ¿cómo se frenan las universidades de garaje? Porque ahí está el ministerio que debería ser como el colador. Yo considero, mi querido Víctor, que ahí donde el Ministerio de Educación tiene que sacar una muy buena política pública a través también con las entidades correspondientes, efectivamente para que las universidades se fortalezcan. A mí me gustan mucho los exámenes de Estado. A mí me encanta mucho que la gente antes de graduarse los preparen. Entonces, hay que tener en cuenta que las universidades, las facultades de Derecho pueden ser tranquilamente frenadas un poco por el Ministerio de Educación. Bueno, un amigo dice que hay exceso de comunicadores sociales en el país. Aquí, por ejemplo, en Barranquilla tenemos 5 facultades que le entregan al año 600 comunicadores al mercado. Y él dice que no hay excesos. A veces se contradice, sino que lo que le falta al mercado son comunicadores con competencias definidas. ¿No se trasladaría eso también al tema del derecho? Mi querido Víctor, mira, para terminarte la pregunta anterior y te la complemento con esta. Lo más importante, yo hablaba con mis hijos estos días. Uno de ellos me decía, papá, yo también quiero estudiar derecho como tú, pero me da temor con tanto abogado. Le dije, hijo, aquí en Colombia pueden haber más de 500.000 abogados, por ejemplo. Yo le decía a él, hijo, pero cada uno marca su derrotero y su pauta. Tú tienes que tratar de ser el mejor para poder que marques la diferencia. A mí no me importa la cantidad, sino la calidad. Lo mismo te diría frente a tu pregunta de los comunicadores. A mí me parece que si todos trabajan con ética, recordando a Nietzsche, los valores y antivalores, cada día siendo más responsables en los medios de comunicación, cada día siendo más responsables con todo lo que dicen, cada uno va marcando su derrotero y me parece que para todos hay trabajo. A mí me parece que lo importante es hacer bien las cosas. Bueno, grabando este podcast, ¿Sí? Estamos cumpliendo 40 años de una canción icónica para ustedes y para el país. Cali Pachanguero. ¿Qué música le gusta del Caribe? Aquí donde me ves, es que yo dicté muchos años aquí en la Universidad Libre de Barranquilla. Además recuerda que yo soy de la costa pacífica. Yo nací en un municipio que se llama Florida y me crié en Cali, a 1 hora y cuarto de Buenaventura, el Pacífico. Entonces nosotros somos muy parecidos a ustedes. Yo aquí he venido a rumbear a La Troja, por ejemplo. Una vez me sacaron, me dijeron, oiga, profe, ya tiene que irse a descansar porque ya son las 2 de la mañana. Y yo nunca hacía eso. Pero a mí me encanta La Troja porque yo la siento muy de Cali, de la salsa y todo, y la rumba. Entonces, por ejemplo, a mí en Cali la gente se confunde conmigo. No, yo te puedo bailar salsa, yo te puedo bailar merengue, y además mi papá me enseñó a bailar paso doble. Entonces la gente me ve y dice, no, este man se ve que está tieso. No, yo también le pego a la rumbita. ¿Y no le gusta el vallenato? Sí, me gusta, pero la verdad no lo sé bailar. Voy a hacer una costeña, aquí me enseña a bailar porque no la he encontrado, pero que me enseñen a bailar cómo nos va. Bueno, entonces al regreso, un amigo suyo y mío lo invitamos a escuchar música vallenata de la clásica. Quiero agradecerle sacar este espacio para compartir con nosotros. Con mucho gusto, Víctor, y a todos los miles y miles de personas que ven y nos escuchan, decirles que siempre he sido muy abierto y que quiero sacar el referendo como gerente país por el bien de todas las regiones. De verdad que da tristeza ver regiones como el Chocó, como Nariño, Putumayo, bueno, entre otros, sumidos en la pobreza por falta de recursos. Meter gente correcta, gente que sepa administrar recursos, es muy bueno. Y muchos éxitos ahora que está en este tránsito para la Procuraduría General de la Nación. Muchas gracias, Víctor. Acá vendremos, si Dios quiere, cuando me necesite. Claro que sí. Bueno, la próxima semana estaremos con nuevos personajes aquí en Podcast Bolígrafos.